Bueno, continuando con la formulación de la pregunta, pero sobre todo más que la formulación, los aspectos que debe integrar una pregunta de investigación. Vamos a ver otro ejemplo. Y aquí tenemos, dice, ¿cuál será la relación entre los estilos de aprendizaje y la apropiación de las competencias investigativas de los alumnos de la maestría en gerencia educacional de la UPEL durante el segundo periodo de 2017? Y aquí está mucho más completo. Pregunta base, ¿cuál será? Aquí está en azul. Las variables que están en verde, y aquí quedó bien, estilos de aprendizaje y competencia investigativa. La unidad de análisis, pues viene siendo, está en azul, vienen siendo los alumnos, porque esa flecha se rodó y no hubo manera de colocarla. Luego viene el contexto geográfico. El contexto geográfico es la UPEL, aquí está. El contexto temporal es el segundo periodo del 2017. Entonces aquí tenemos una pregunta ya mucho más completa con todos los elementos que debe tener. Creo que de esta manera pues se nos facilita ahora elaborar la pregunta de investigación. Y esto no, ya nos borra hacer aquellas preguntas que nos conduzcan a unas respuestas inmediatas, ¿no? Que por lo general son con el sí y el no. Vamos a avanzar. Y aquí tengo una pregunta de investigación, pero que no vamos a resolver aquí, sino que la van a ustedes van a resolverla, la van a trabajar ustedes, perdón. Y allí están las instrucciones. Identificar los elementos fundamentales en la estructura de la siguiente pregunta de investigación. ¿En qué medida el desplazamiento de venezolanos hacia Colombia impactará su economía durante los meses de agosto a noviembre de 2017? Déjenme decirles algo. En la redacción de esa pregunta hay un problema. Ustedes, por favor, van a intentar ver dónde está el problema de la redacción. La reestructuran, identifican los elementos que debe tener una pregunta de investigación, y quien desee enviármela para revisar y para chequear, encantado de la vida lo veo. Me lo envían al correo, identificando todos los aspectos, la reestructuración que le hizo a la pregunta, diciendo dónde estaba el detalle y por qué había allí el detalle que hay, que no lo voy a decir, por supuesto, ustedes lo van a descubrir, ¿no? Entonces, bien, avanzo. Entramos ahora al marco teórico o referencial. Esto consiste en analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, investigaciones previas sobre el tema y antecedentes en general que se consideran relevantes y válidos para el estudio que se está realizando y que lo sustentan teóricamente, ¿no? Que lo sustentan teóricamente. Ahora bien, para nosotros preparar el marco teórico, tenemos que hacer la revisión de la literatura. Yo no diría únicamente para el marco teórico, diría para cualquier aspecto que vamos a trabajar, pues tenemos que hacer revisión de la literatura. Una de las vías más dinámicas que tenemos en la actualidad, gracias a la tecnología, son los accesos abiertos. Y en esos accesos abiertos nosotros vamos a encontrar textos, videos, multimedia, películas, bases de datos. En esa base de datos nos vamos a encontrar con Redaldi, con Dialnet, con tesis y disertaciones, con bibliotecas ¿cómo se llama?, de digitales, con la base de datos de ERIC, con el Google académico, entre otros.
Entonces tenemos tenemos varios caminos para encontrar esa literatura. Más adelante yo les voy a dejar ya de manera precisa dónde ubicarla, ¿ok? Dónde ubicar los diferentes tipos de literatura, diferentes tipos de fuentes más que todo, ¿no? Ahora bien, se necesita discernir el grado de las teorías existentes por variables. Es decir, en esa revisión de la literatura se requiere distinguir una teoría de otra, señalando las diferencias que hay entre ellas. Imaginemos que tengo un estudio, que tengo un estudio con dos variables: estilos de aprendizaje y apropiación de las competencias para investigar. En primer lugar, tengo que ver qué autores hablan acerca de los estilos de aprendizaje. Y seguramente voy a encontrar que son varios autores, aunque pudiera ser uno, o pudieran ser dos, o pudieran ser tres, o muchos. Y finalmente, lo que debo tener en cuenta es la cantidad de marcos teóricos que existen al respecto, es decir, la cantidad de marcos teóricos que existen sobre esa variable estilos de aprendizaje. Cuando estoy hablando de marco teórico me estoy refiriendo a las teorías, diversas teorías que hay en este caso para esta variable estilos de aprendizaje. Pero para hacer nuestra tesis, en este caso nuestro proyecto, debemos tener bien claro cuántas teorías existen por variable. Óigase bien, y esto lo voy a hacer reiterativo durante el momento que esté conversando con ustedes. ¿Cuántas teorías hay por variable? Ahora bien, cuando se dice tengo 60, tengo 80, tengo 40, tengo 30 variables, pues ahora eso no va a impresionar a nadie. Eso va a impactar a quien está intentando hacer ese trabajo, porque tendrá que buscar teorías, tantas teorías para cada una de esas 50 o de esas 40 o de esas 30 o de esas 20 variables. Y allí es donde va a decidir, o sea, ¿cómo va a delimitar eso? ¿O luego se va a quedar con eso? Indudablemente. Pues una teoría se reconoce por las posiciones de los autores, de los estudiosos del tema. Como por ejemplo, en la gerencia, pues hay varios autores que tratan el tema de la gerencia, que tratan el tema del liderazgo, ¿okay? Que hacen un análisis desde lo histórico, las causas, las incidencias, en fin, sobre esa teoría. ¿Okay? Es un conjunto, o sea, son posiciones de unos estudiosos con relación a un determinado tema, a una determinada línea de investigación, que tiene un propósito. ¿Ok? Voy a detener este video acá para continuar después.